Muy buenas noches para todos y para todos los estudiantes del curso de Microeconomía 2. Para mí es un placer darles la bienvenida esta noche a esta segunda webconferencia del curso, donde abordaremos la temática o más bien la actividad con respecto a la fase número 3. Mi nombre es Marlio Daniel Perdomo Quevedo y soy el director de este curso. La idea es primero hacer un reconocimiento rápido acerca de la guía de actividades y luego introducirnos en todas esas temáticas precisamente que se abordan en la guía de actividades. Por lo tanto, voy a dejar de compartir esta presentación y comparto en su lugar la guía de actividades. Entonces, bueno, aquí tenemos entonces la guía, la cual se denomina fase 3: consumo, inversión y sector público. Este es el curso de Macroeconomía 2 bajo el código 10 27 67 765 y esta es una actividad de tipo colaborativa. Nos encontramos en el momento de evaluación intermedio. Esta fase tiene un puntaje total de 120 puntos. La actividad inició el martes 30 de septiembre de 2025 y finaliza el próximo lunes 27 de octubre de 2025. Eso significa que estamos más o menos a unos 18 días de culminar la actividad. ¿En qué consiste esta actividad? Primero que todo, debemos identificar que hay una parte individual y una parte colaborativa. Entonces, la parte individual dice que el estudiante debe estudiar los conceptos de deuda pública, de sostenibilidad fiscal, de déficit fiscal, de equilibrio presupuestario, equivalencia ricardiana, utilizando mínimo dos fuentes bibliográficas académicas del sílabus. Entonces, si uno mira un poquito más abajo, aunque este no es el sílabus, aquí también le dan a conocer a ustedes algunos recursos sobre los cuales se pueden basar, que es el texto de Allosi de 2023, está el de Blanchard 2017, está, está el de Buenaventura 2016, que se denomina Finanzas Internacionales aplicadas a la toma de decisiones. Está el de Naciones Unidas en Colombia con respecto a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Está también el libro de McHugh de 2020, denominada Macroeconomía, que ya va en la 10ª edición. Y también, de alguna u otra manera, puede servir el texto escrito por John Maynard Keynes en el año 2003, que es el de Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Entonces, esa es como la bibliografía. No obstante, si de pronto, aunque Buenas aquí noches. dice muy buenas noches, Mauricio, ¿cómo me le va? Bien, ¿y usted, señor? Bien, muchas gracias. Entonces, aquí estamos por ahora dando un repasito de lo que contiene la guía de actividades. Y de todos modos quería comentarles que aquí dice en la primera parte individual que ojalá utilicen un mínimo de dos fuentes bibliográficas académicas del sílabus, pero pues si ustedes encuentran algún artículo, algún libro, algún capítulo de libro que les haya parecido interesante, pues no hay problema, ustedes también lo pueden citar desde que lo hagan de una buena manera, es decir, a través de la norma APA séptima edición, de manera correcta. Entonces, no le veo inconveniente. Em, lo importante es que sean libros, artículos, no que vayan a ser por allá de pronto fuentes de algún blog o algo por el estilo. Fuentes confiables, mejor dicho. Después dice 1.2, se debe buscar información de los últimos 5 años en Colombia sobre la deuda pública, de cuánto es la deuda pública
como porcentaje del Producto Interno Bruto, que buscar datos también de los últimos 5 años con respecto al déficit o si ha habido quizás superávit fiscal y también con respecto a gastos e ingresos públicos. Luego, la guía manifiesta que en un escrito se debe exponer qué es la sostenibilidad fiscal y por qué es importante. Luego, presentar los datos recogidos anteriormente en una tabla o gráfico. Más adelante, explicar si el comportamiento fiscal del país analizado sugiere una trayectoria sostenible o insostenible. Entonces, en este caso, el país analizado, pues lógicamente va a ser Colombia, ¿sí? Luego, incluir un breve comentario sobre la equivalencia ricardiana y si podría aplicarse en este caso. Y finalmente, construir un documento en formato Word o PDF con lo siguiente: título, introducción, desarrollo conceptual con sustento bibliográfico, es decir, con citaciones, análisis de los datos con una interpretación clara, unas conclusiones y una bibliografía. Este debe ser entregado en el foro. Esa es la parte individual. ¿M? ¿Yo qué les recomiendo a ustedes? Les recomiendo que si, por ejemplo, en mi grupo somos 3 o 5, ¿sí? Entonces, desde un principio, coloquemos en el foro: cordial saludo, estimado tutor y compañeros. Me permito informar que para esta parte individual voy a escoger o voy a desarrollar el punto 1.2 con respecto a los datos de deuda pública, déficit y gasto e ingreso público. Listo. Otro después entonces dice, ah, bueno, listo. Entonces, una vez mi compañero entregue esa parte, entonces yo voy a realizar la parte 1.3 y la 1.4, que es hacer un escrito sobre la sostenibilidad fiscal y presentar los datos recogidos en una tabla y en un gráfico. Y después el otro compañero dice, no, entonces yo me encargo del punto 1.5 y el 1.6. Y el otro, entonces yo me encargo de compilar toda la información y perdón, perdón porque estoy confundido, porque resulta que esta es la parte individual, ¿sí? Esa es la parte individual. Entonces, cada uno de ustedes debe construir todos estos puntos: 1.1, 1.2, 1.3 hasta el 1.7, ¿sí? Lo que sí espero es que ojalá lo entreguemos por partes, ¿sí? A veces hay estudiantes que me entregan inmediatamente no un aporte, sino todo el documento ya hecho. Pues esto, pues lógicamente es chévere, ¿cierto? Bien, porque es como quien dice, bueno, yo entrego esto y ya salgo de esto porque como tengo otros cursos también matriculados, pero muchas veces también se tiende a que los otros compañeros tienden a copiar esos aportes que ustedes han colocado allí. Entonces yo les recomiendo, mire, ¿por qué no hacemos 3 aportes o dos? Por poco hagamos dos, donde digan, bueno, en el primer aporte el punto 1.1, el 1.2 y el 1.3, y en el siguiente aporte el 1.4, 5, 6, 7, y listo. Y hacemos entrega de la parte individual. Ahora, de manera colaborativa, los estudiantes deben seleccionar 2 países latinoamericanos y pues lógicamente uno de ellos debe ser Colombia y otro país latinoamericano para poder desarrollar un análisis comparativos sobre los siguientes aspectos. Entonces aquí debemos diligenciar esta tabla donde en una primera columna nos hablan de Colombia, qué ha pasado entre 2020 y 2024. Ahora el país comparado, ¿cierto? ¿Qué ha pasado también con este país? Y aquí en la última columna hacemos una especie de análisis entre los 2 países. Entonces, primero,
hablamos de la evolución reciente de la inversión pública y privada, cómo ha sido la inversión pública y privada en Colombia y cómo ha sido la inversión pública y privada, por ejemplo, en Argentina. Y luego de tener los dos daticos, entonces hacemos un análisis de lo que ustedes consideren que eh, cuál ha sido ese comportamiento y quizá por qué se debe que en este momento, o, por ejemplo, Colombia tenga una inversión privada más alta que en Argentina, ejemplo, ¿cierto? Luego también aplicamos, bueno, lógicamente hay que averiguar primero qué es la teoría de Tobin o la regla de Taylor para saber si de pronto alguna de estas se cumple o no se cumple. Por ejemplo, aquí podríamos decir, bueno, la regla de Taylor sí se cumple en Colombia, pero la regla de Taylor no se cumple en Argentina. Y hacemos nuestro análisis. Ah, no, es que sí se cumple en Colombia porque es que las tasas de interés, esto y lo otro, pa. Mientras tanto, en Argentina, pues se encuentra en una situación compleja, su economía, por tales y tales razones. ¿Sí? También tenemos que hacerlo, la comparativa y el análisis con respecto a los factores que estimulan o frenan la inversión, con respecto a la deuda pública y la sostenibilidad fiscal, con respecto al nivel de deuda como porcentaje del Producto Interno Bruto. También, finalmente, frente al déficit fiscal y las medidas de ajuste. Y luego, el punto 2.2 dice elaborar un cuadro comparativo estructurado en formato Word o PDF que incluye. Entonces, ¿qué incluye esta tabla? Niveles, niveles de inversión en el año 2020 de Colombia, ¿cuánto fue? Y cuánto fue en el país que escogieron. En este caso que yo escogí Argentina. Entonces, en 2020 en Colombia tuvimos una inversión de tanto o de tanto por ciento sobre el Producto Interno Bruto y mientras tanto en Argentina fue de tanto. Solamente los valores, solo los valores frente a la inversión en cada uno de los últimos 5 años. Lo hacemos también con el nivel de deuda. Ahí pueden utilizar ustedes si lo desean y encontramos los daticos. Por ejemplo, sería muy interesante de la deuda externa, ¿cierto? Saber qué tan endeudado se encuentra, en este caso, Colombia y qué tan endeudado se encuentra, en este caso, Argentina y colocar los daticos. La inflación, datos de la inflación en Colombia, cómo está durante 2020, 21, 22, 23 y 24 y asimismo cómo estuvieron durante los 5 últimos años, en este caso en Argentina. Y finalizamos con las tasas de interés de los últimos 5 años. Este ejercicio de verdad que sí resulta muy bonito, muy interesante, porque es el hecho de poder hacer comparaciones, pero es muy importante que no nos quedemos simplemente con las cifras, porque es que el contexto es muy diferente, ¿sí? Las comparaciones son buenas y hay que hacerlas. Y en economía, al fin y al cabo, nos basamos es en los datos, pero hay que tener muy en cuenta el contexto de cada país, ¿cierto? Para poder entender finalmente, por ejemplo, por qué la inflación en Colombia se encuentra hoy en niveles tan bajos y por qué entonces en Argentina se encuentra hoy en día tasas de inflación supremamente altas. Entonces, no es solamente hacer la comparación, aquí estamos bien, allá están súper mal, no es mirar, bueno, ¿por qué aquí estamos con una inflación tan baja y por qué allá están con una inflación tan alta? ¿Y eso cómo lo logramos? Pues eso lo logramos es a través de simplemente la investigación, de revisar, de leer las notas periodísticas, entre otros aspectos. Bueno, luego de diligenciar esta tabla, deben realizar una evaluación del impacto de estas variables sobre el desarrollo económico. Entonces, 3.3, proponer recomendaciones de política pública para Colombia basadas en el análisis comparativo.
estrategias para fomentar la inversión productiva, medidas para asegurar la sostenibilidad fiscal. 3.4. Elaborar una presentación digital, mínimo 8 diapositivas que pueden ser en Genially o pueden ser en Canva o cualquier otro que ustedes estén manejando, explicando gráficamente los hallazgos y recomendaciones del análisis. Aquí están entonces algunas de los recursos bibliográficos que se les recomiendan y mm, recuerden los pasos. Primero, ojalá desarrollar la parte individual hasta entregarlo, como dice el paso número 4, hasta entregarlo en formato Word o PDF y entregarlo en el foro. Después viene la parte colaborativa, ¿cierto? Donde en el paso número 8 dice que se entrega un solo archivo por grupo, ¿sí? Y trabajaron todos los 3 o todos los 5 estudiantes, deben entregar solo un documento por grupo de la parte colaborativa. Los que aparecen dentro de la portada del documento se sobreentiende que fueron los que realizaron efectivamente sus aportes en el foro. ¿Qué debe contener ese documento? Portada, introducción, objetivos, uno general y 3 específicos. Debe contener el desarrollo de la actividad, conclusiones y bibliografía según normas APA. Y antes de que se me olvide, desde ya hacerles una invitación para este sábado a las 8 de la mañana, donde vamos a desarrollar un CIPAS de investigación, un CIPAS en el cual deseo explicarles a todos los estudiantes que se conecten sobre cuáles son las bondades de pertenecer a los semilleros de investigación. Yo no sé si de pronto de los que se encuentren aquí conectados, alguien, si desea, me puede interrumpir, no hay problema, abre su micrófono y dice, sí, yo pertenezco a un semillero de investigación, no sé si alguno pertenezca, pero si, si no pertenecen, les dejo la invitación para que se unan a este sitio donde vamos efectivamente a explicar para qué hacer parte de un semillero de investigación, porque es que tiene unos beneficios enormes. ¿Y qué es lo que se aprende en un semillero de investigación? Y de paso, voy a hacer una capacitación en normas APA, por si de pronto alguno de los que están aquí, pues todavía tienen por ahí dudas, por ejemplo, con respecto a cómo citar un documento, a cómo citar un artículo o cómo citar más de 3 autores. Bueno, todo lo que concierne a las normas APA. Listo. De esta manera es que se debe desarrollar la guía de aprendizaje. Entonces, ahora sí me permito volver a la presentación. Ya les comparto. Bueno, entonces, como les decía, esta es la segunda webconferencia y pues ya miramos qué es lo que hay que hacer en esta actividad. Por lo tanto, hablemos de economía colombiana y vamos a abordar, ojalá, ojalá cada uno de esos conceptos que aparecen en la guía de aprendizaje, comenzando con la cuestión de la deuda pública, que yo sé que estos temas están muy actuales. Si ustedes prenden el noticiero en la noche, mañana al mediodía, los noticieros efectivamente van a empezar a mostrarles a ustedes eh, problemáticas con respecto a cada uno de los temas que vamos a abordar esta noche, con respecto a la deuda, que si estamos en déficit fiscal, con respecto a la regla fiscal que tanto se habla en las noticias. Entonces, abordemos cada uno de estos conceptos como para irnos familiarizando y que cuando lo escuchemos en las noticias, pues tengamos una mayor comprensión.
Empecemos con la deuda pública. Para esto sería interesante decir que nos imaginemos que el Estado como tal, el Estado colombiano, es como una familia grande, ¿cierto? Que tiene gastos normales, por ejemplo, que gasta en educación, que gasta que en salud, que en infraestructura, que gasta en su seguridad, ¿cierto? Pero que al mismo tiempo tiene unos ingresos. ¿Y esos ingresos de dónde provienen? Provienen de unos impuestos. Entonces, a veces los gastos son mayores que los ingresos. Y para cubrir esa diferencia, el Estado pide prestado dinero. Y a ese dinero que el Estado debe a esos prestamistas, que pueden ser empresas, que pueden ser otros países, que pueden ser instituciones financieras como las que ustedes escuchan, como el Fondo Monetario Internacional, ¿cierto? A eso es que se le denomina como deuda pública. Y esa deuda pública, esa deuda pública puede tener dos vías. Puede ser una deuda externa o puede ser una deuda interna. Y es una deuda interna cuando es el dinero que Colombia le debe a entidades o personas también dentro del propio país, ¿no? Y que puede ser deuda externa cuando el dinero que debe Colombia se lo debe a entidades o personas de otros países. Yo creo que hasta ahí muy claro. Pero entonces, ¿cómo se mide esa deuda pública? Esa deuda pública, pues por sí sola no es que diga mucho. Uno le pueden decir tantos miles de millones o billones de pesos de deuda pública, pero pues no es lo mismo de ver 100 millones de pesos, por ejemplo, 100 millones de pesos, si el ingreso de la nación es de 10 millones, ¿sí? No es lo mismo que si de pronto el ingreso tan solo sea de 1 millón, ¿sí? Por eso, para uno poder entender si la deuda es manejable o no es manejable, por eso siempre se mide como un porcentaje frente al Producto Interno Bruto. Es como el punto clave como de análisis. Y el Producto Interno Bruto, pues es el valor, ya sabemos, valor total de todos los bienes y los servicios que se producen en un país eh, durante un periodo de tiempo determinado que generalmente siempre es un año y es como una radiografía. El Producto Interno Bruto es como la radiografía de la economía de un país. Entonces, ¿por qué es importante medir la deuda pública como porcentaje de ese Producto Interno Bruto? Porque es que al comparar la deuda con el Producto Interno Bruto, lo que uno puede analizar es qué tan grande es la deuda en relación con la capacidad de la economía para generarla y para poderla pagar, ¿no? Entonces, si la deuda pública como porcentaje del PIB es alta y crece mucho, pues puede generar preocupación, porque esto está indicando es que el país podría tener dificultades para pagar sus obligaciones en el futuro, ¿no? Pero esto podría entonces llevar a que eh, le puedan prestar plata, sí, le puedan prestar plata, pero a tasas de interés más altas, ¿sí? A prestarle con condiciones, o a que simplemente no le quieran prestar más. ¿M? Por eso es tan importante tener esos datos muy, muy en mente. Em, y por otro lado, si el porcentaje es bajito, ¿cierto? Y es estable, pues eso lo que sugiere es que la economía pues tenga la capacidad de ser respaldada, ¿cierto? De respaldar esa deuda. Un ejemplo de esto ha sido, por ejemplo, digamos que al cierre, por ejemplo, del año 2023, la deuda del gobierno se ubicaba por aquí el dato, por aquí tengo el dato. Se ubicaba en el 55,2% del Producto Interno Bruto. ¿Ese dato qué significa? Ese dato es que el monto de la deuda equivalía a un poco más de la mitad de todo lo que la economía colombiana produjo en un año, ¿sí? Entonces, mm, una deuda pública alta, pues que pues, más de la mitad se considera alta, ¿cierto? Pues puede significar primero menos recursos para otras cosas.
¿Por qué? Porque una parte importante del presupuesto del Estado se tiene que destinar a pagar los intereses a la deuda. Y eso es lo que le deja pues menos plata para poder invertir en otras cosas como que la salud, que la educación, es decir, lo que tiene que ver todo con lo que se le denomina como gastos de inversión. Mm, por otro lado, esa deuda pública, si es alta, también puede generar un riesgo de devaluación o de inflación, porque es que ya los inversionistas pues pierden confianza en la capacidad de pago de ese país, entonces más bien retiran los capitales, ¿cierto? La moneda podría devaluarse y podría precisamente generar un fenómeno inflacionario. Y por otro lado, si tenemos una deuda pública alta, pues puede significar también una necesidad de ajuste fiscal. Entonces, para controlar la deuda, el gobierno podría verse obligado a aumentar, ¿qué? Impuestos, por un lado, ¿cierto? O simplemente reducir el gasto público, por otro lado. Entonces, interesante para que vayamos buscando los datos de cuánto es la deuda pública con relación al Producto Interno Bruto. Por ahí ya les di un datico que es el del año 2023, que para el 2023 se ubicaba en el 55,2%. Ahora, otro, otro, bueno, aquí está, por ejemplo, ¿por qué importa la deuda pública como Producto Interno Bruto? Pues para comparar la deuda con el PIB. Aquí están los datos de deuda alta y creciente, si es alta, si es baja, y cuáles serían como las implicaciones de esa deuda pública alta. Como lo hablamos, menos recursos disponibles, que de pronto haya un riesgo de devaluación y unos ajustes fiscales. O se reduce el gasto público o se aumentan los impuestos. Entonces, esa es como la parte cruel, digámoslo así, de lo que, mm, de lo que puede estar sucediendo en cualquier nación y que de eso dependen, por ejemplo, ahora que estamos ya en épocas de electorales. em, em, entonces comienzan a pegarse, digamos, digámoslo así, de los peores datos que se tengan en economía, en lo social, en la seguridad, ¿cierto? Entonces los demás candidatos para demostrar pues, que las cosas no han funcionado. Pero solo ustedes pueden determinar cómo ha sido esa situación una vez tengan los datos. Mauricio, un aporte, adelante. Sí, sí, haciendo como un paréntesis ahí en el manejo de la deuda externa de Colombia, y digamos que ha sido responsable, y eso digamos que lo demostró recientemente. Vi una noticia que Colombia había regresado al mercado de bonos en Europa. Y bueno, Europa ofreció a Colombia, viendo los riesgos, analizando el riesgo en Colombia, que el riesgo digamos que es bajo, y por ende ofreció unos bonos récord. Digamos que jamás se habían visto un ofrecimiento tan alto de 4.100 millones de euros, con vencimientos ¿a qué? A 5, a 8 años, y a un interés responsable, un interés que se le da por lo general a países de gran envergadura, como países potencias, digamos. Ajá. Así digamos que de bien ha sido tratada la economía, bueno, recientemente. Sí, Mauricio, muchas gracias por el dato, porque efectivamente la economía colombiana ha sido evaluada, las economías, no la economía colombiana, las economías latinoamericanas son constantemente evaluadas
cada trimestre, cada año generalmente, se reúnen economistas, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional o economistas de los países de la OCDE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y evalúan cómo ha sido el desarrollo o el comportamiento de las economías de los distintos países. Y en este caso, como usted lo manifiesta, entonces se otorgó la facilidad, ¿cierto?, de adquirir un crédito internacional por el buen manejo precisamente que se le ha dado a la economía. Y eso es lo que se traduce en una sola palabra, como lo conocemos los economistas, como confianza inversionista, ¿cierto? A eso es lo que se denomina como confianza inversionista. El hecho de que otros países puedan tener esa mm, decirle, ¿cierto? Manifestarle a otro país que pueden contar con su apoyo en cualquier momento. Lo mismo sucedió para la época de la pandemia, porque al presidente Iván Duque se endeudó en los últimos años de su periodo, porque precisamente Colombia siempre ha manifestado tener como un buen comportamiento económico y pues por motivo de la pandemia se tuvo la necesidad también de hacer unos ajustes en deuda, aumentar la deuda. Pero pues en ese momento la economía también lo necesitaba porque estábamos en un momento complejo de salud pública, ¿no? Pero una vez tengan los datos, va a ser más interesante precisamente el análisis. Si alguien más quiere aportar, simplemente levanta la manita y yo con mucho gusto le doy la palabra porque es muy bonito que hagamos estas webconferencias, pero que ustedes también participen. De pronto, ¿qué han escuchado de ustedes en las noticias? ¿Cierto? Sí, no, Bueno. de pronto adicionar algo lo que usted comentó, lo de la deuda que adquirió Duque, que este gobierno la pagó. Bueno, ya falta creo que la última cuota ahora en diciembre, algo así, ya para finalizar esa deuda, que fue a corto plazo, digamos. Fue irresponsable en ese sentido porque fue muy a corto plazo. Y segundo, que la inversión que se hizo con esos recursos no impactó positivamente a toda la sociedad. Digamos que ayudó más que todo fue a, a los bancos y digamos que a los más ricos. Ujú. Sí, Buenas noches. infortunadamente. Hola, buenas noches, Natalia, ¿cómo estás? Bien, también quería aportar algo acerca de eso. Sí, También claro. yo escuché que la semana pasada, pues Colombia decidió cancelar la tarjeta de crédito que tenía con el FMI, o bueno, para no seguir pagando la cuota de manejo, pues porque estaba muy alta y pues entonces decidieron cancelarla, pues porque estaban pagando casi, creo cuánto era, creo que como no sé si era 8.100 o 5.400 millones. El caso era que estaban pagando demasiado, entonces estaba como viendo los, digamos que los pros y los contra y me pareció pues demasiado interesante pues porque aunque la necesitamos por si volvemos a tener otra eventualidad como lo que usted acaba de decir, un problema por salud pública o algo, pues sería pues necesario tenerla, pero también tenemos que pues tener en cuenta que se está pagando bastante, entonces que de pronto se deja de invertir en otras cuestiones en el país. Eso también quiso decir porque muchas personas pensaron que de pronto Colombia y el FM y el qué, perdón, me trabé. FMI. Y ajá, eso de pronto se habían pues disgustado por ese tema, pero no, fue más como por pues como por cuidar el bolsillo, porque sí estaban cobrando bastante pues de cuota de manejo y pues realmente no, pues no se está haciendo uso de esa tarjeta. Sí, Ajá. y Pues para quisiera de pronto, aportar ahí. sí, quería aportar algo que ahorita me acordé bueno, de también que una deuda que tenemos aquí en Latinoamérica grande se genera, digamos, que se solicita dinero es por lo del el cambio climático, digamos que para cuidar el medio ambiente y todo eso. Entonces, eso genera
que el país se endeude con el Fondo Monetario Internacional y otras entidades de estas para poder solventar los problemas ambientales. Y qué paradoja que esos problemas ambientales son generados por los grandes países industrializados como Estados Unidos y demás, que era lo que en la COP, en la última COP que hubo, se solicitó y creo que se pactó algo en que esa deuda pública generada por los problemas ambientales, esos créditos que adquieren los países más pobres en Latinoamérica para poder solventar eso, pudiera ser, digamos que perdonada, por lo menos una parte de ella, debido a que estos son utilizados para el bien común, bien mundial. Digamos que no es tanto para el bien local, sino para el bien mundial en un futuro. Y adicional que hay que tener en cuenta de que los que más generan CO2 son los países más industrializados, ¿listo? Que son los mismos que eh, donde están estas entidades que prestan el dinero a altas tasas de Sí. interés. Ajá, sí, correcto. Pues me alegra mucho que ustedes sean futuros economistas que anden muy bien informados. Veo que andan muy bien informados, que ven las respectivas noticias, que leen también. Entonces, muy chévere, muy bonito. Efectivamente, es una realidad. Em, no estamos muy lejos de que se logre desde la perspectiva de la valoración económica ambiental, que se logre que el que, el que contamine paga, ¿sí? O sea, ese es como la regla de oro. Pero finalmente que el que cuide, que para allá ojalá vamos a llegar, que el que cuide el medio ambiente también se le pague. ¿Sí? Y Exacto, para allá es que vamos nosotros, los países de esta parte que contamos con una buena parte de la Amazonía, sí, de la Amazonía. Entonces, mm, eso es también otra de las cosas que este gobierno ha querido desde el principio, pero pues sabemos que nadie le para todavía muchas bolas a la cuestión de la contaminación y del cambio climático. Todavía hay mucha gente que lo ve como algo que eso está como muy lejos, pero realmente está a la vuelta de la esquina. Entonces, pasemos a otro tema dentro de la guía, que está dentro de la guía, que tiene que ver con el déficit o el superávit fiscal, para que eh, comprendamos a qué hace referencia entonces. Imaginémonos, por un lado, que las finanzas del Estado, como el presupuesto anual, es como, sí, digamos que es como el presupuesto de una empresa, ¿cierto? Donde, ¿qué? Donde hay unos ingresos y donde también hay unos gastos. ¿Qué es eso del déficit fiscal? Es simplemente cuando los gastos del Estado superan los ingresos en un año. ¿Sí? Es decir, que el Estado gastó más dinero del que le entró. Una analogía con respecto a eso es que en cómo uno termina el mes con un saldo negativo en su cuenta bancaria porque gastó más de lo que se ganó, efectivamente eso es lo mismo que le sucede al Estado. ¿Y qué hace el Estado? Pues para cubrir ese hueco, el déficit, el Estado necesita es pedir prestado, es decir, emitir deuda pública o usar muchas veces también las reservas internacionales. Entonces, un déficit que sea